se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor por su amor, por su bondad, por su misericordia, por su tierno amor para con cada uno de nosotros, también para con nuestras familias. Gracias le damos al Señor porque estamos aquí reunidos para adorar, para bendecir su santo nombre, para ser llenos de su presencia, recibir sus bendiciones y también recibir esa maravillosa palabra que hoy Dios tiene para cada uno de nosotros. Me gozo grandemente el poder estar aquí, el poder una vez más abrir la palabra de Dios para estudiar junto el mensaje de Dios en esta mañana para nosotros. También quiero extenderle una cordial bienvenida a los hermanos que están a través de las redes sociales escuchándonos y que cada sábado nos acompañan en el estudio de la palabra. También sean todos ustedes bendecidos y que sus familiares sean ricamente bendecidos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos un tema muy especial que vamos a estudiar y el tema que vamos a estudiar se llama ¿qué tienes en tu mano? Si yo les preguntara a ustedes, mis queridos hermanos, en esta mañana, ¿qué tú tienes en tu mano? ¿Qué tú me responderías? Nada. Yo tengo la palabra de Dios. La palabra de Dios. Oye, hablaba espiritualmente, Vamos sí, entonces. pastor, y pensaba que te hablaba normal. Vamos entonces a tener unas palabras de oración para que el Señor nos dirija en el mensaje que hoy vamos a presentar y permita que nuestro Padre Celestial nos bendiga y que este mensaje pueda tocar nuestros corazones y pueda ser de gran bendición. Vamos entonces a aquellos que puedan, vamos a postrarnos a aquellos que puedan para tener unas palabras de oración. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos muchísimas gracias porque hasta aquí tú nos has bendecido, nos has ayudado. Gracias, Señor, porque tu presencia está en medio nuestro. Gracias por tu bondad para con cada uno de nosotros. Gracias por tu misericordia también para con nosotros, porque nuevas son cada mañana, Señor, y nunca han decaído sobre tu pueblo. En estos momentos vamos a abrir tu palabra, Señor, y queremos que tu palabra nos hable. Queremos que tu espíritu se mueva con poder y que tu espíritu abra nuestros corazones y nuestra mente para recibir la buena palabra que hoy tú tienes para con nosotros. Una vez más, Padre, me escondo detrás de la cruz de Jesús para presentar a Jesús como la única esperanza en este mundo, Señor. Permite que este mensaje pueda afectar nuestras vidas, pueda cambiar nuestras vidas, pueda cambiar nuestra manera de pensar. Y que al terminar, Señor, este servicio de adoración, podamos salir con una fe más fortalecida y con una decisión más firme de cada día poder hacer tu voluntad y de poder emplear nuestras energías en llevar hacia adelante la misión que tú nos has encomendado. Permite que un carbón encendido del altar toque mis labios y que tú quites mi culpa, Señor, y que tú me cubras con tu manto de justicia para que no se vea la vergüenza de mi desnudez. Toma el control de mi mente, de mis pensamientos, de mis labios, de mis cuerdas vocales, que yo pueda quedar bajo la dirección del Espíritu Santo y que cada uno de mis hermanos aquí también estén bajo la dirección, protección
y guía del Espíritu Santo en el mensaje que hoy tú quieres hablarle a tus hijos, Señor. Gracias por escuchar nuestras oraciones, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, el tema de esta mañana, como bien habíamos dicho, se titula ¿qué tienes en tu mano? Es una pregunta. ¿Qué tienes en tu mano? Y el versículo que hoy hemos escogido se encuentra en Éxodo capítulo 4, versículo 2. Éxodo 4, 2. No logro pasar la imagen. Éxodo 4:2. Y Éxodo 4:2, la palabra de Dios dice: y Jehová le dijo, ¿a quién le dijo? A Moisés. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Pregunto, ¿Dios sabía lo que Moisés tenía en su mano? Sí. Claro que sí. Pero él le pregunta ahora a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Ahora, la vara que tenía Moisés era algo común que siempre usaban los pastores cuando pastoreaban ovejas. Ahora, esta vara llegó a ser algo poderoso en las manos de Moisés. Una simple vara. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, mis queridos hermanos, y nosotros empezamos a leer a partir del capítulo 2 del libro de Éxodo, nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que Moisés fue llamado por Dios con un propósito. Y recordemos que el pueblo de Israel estaba de esclavo en Egipto. Ahora, cuando ellos fueron a Egipto, no fueron como esclavos, porque José había traído al pueblo, a su padre, a sus hermanos y a todos lo que ellos tenían a Egipto, para que se pudieran sostener por causa del hambre que había en la tierra de Canaán. Mientras que José estaba vivo, todo el tiempo que José estuvo vivo, el pueblo habitaba confiadamente en Egipto. Pero dice la palabra de Dios que una vez que José murió, y murió toda aquella generación, y se levantó un nuevo rey en Egipto, ¿qué hizo? Agravó la servidumbre del pueblo de Israel porque tenía miedo. El pueblo de Israel se estaba multiplicando mucho. Era el pueblo de Dios. Dios le había hecho la promesa a Abraham, que le dijo que la simiente de Abraham iba a ser como la arena del mar. Llegó un momento en que Dios le dijo a Abraham, mira para el cielo, y si tú puedes contar cuántas estrellas hay en el cielo. Claro, ¿alguien puede contar las estrellas que hay en el cielo? Imposible. Porque hay millones de estrellas. Usted no puede contar las estrellas en el cielo. Entonces Dios le dice a Abraham, así va a ser tu descendencia, va a ser innumerable. El pueblo de Egipto se estaba multiplicando, pero el faraón, teniendo miedo de que el pueblo de Israel se rebelara contra ellos, entonces los hace esclavos y le pone una servidumbre bien cruel. Sin embargo, a pesar de que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido en Egipto, Dios no se olvidó de su pueblo. Dios preparó a un libertador para que libertara a su pueblo. ¿Y quién fue ese libertador? Moisés. Ahora, me llama la atención que cuando el pueblo se estaba multiplicando, en el tiempo que Moisés nace, el faraón, ¿qué hace? ¿Cuál fue la medida que tomó el faraón? Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 1, versículo 15, dice, el versículo 15 del capítulo 1 de Éxodo dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y las miraréis sobre sus asientos, si fuere hijo, matadlo, y si fuere hija, entonces que viva. Ahora, Dios había designado un salvador que librara a su pueblo. Pero Satanás tenía otro plan, evitar de que ese salvador naciera, y si nace debían de matarlo para que el pueblo de Israel siguiera oprimido en Egipto.
esta historia no les parece similar a otra historia en la palabra de Dios? Cuando Herodes mandó matar a los muchachos. A los hijos. Cuando Herodes mandó a matar a los niños en Belén, porque el Salvador había nacido. Noten que Satanás quería frustrar el plan de Dios. Dios tenía un propósito con Moisés. De la misma manera, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y desde el mismo momento en que tú pusiste un pie en la iglesia y te interesaste por las cosas religiosas y te inclinaste a la vida cristiana y aceptaste a Jesús como tu Salvador personal, Dios tiene un plan con tu vida. Tú viniste aquí no por casualidad. Tú no viniste a los pies de Cristo no por accidente. Todo fue planeado por Dios. Si hoy tú estás aquí sentado, es porque Dios permitió que tú vinieras a los pies de Cristo Jesús. Porque hay un propósito. Pero de la misma manera en que Dios tiene un propósito contigo, también Satanás tiene un propósito contigo. Y de la misma manera en que Dios eligió a Moisés para que Moisés fuese el libertador del pueblo de Israel, hoy Dios te ha escogido con una misión, con una tarea, de que tú seas parte de este maravilloso pueblo para que tú también a otros les lleves las buenas nuevas de salvación. Y que de la misma manera como hoy en día tú disfrutas de ser parte del pueblo de Dios, de ser un hijo de Dios, de disfrutar las bendiciones de Dios, de disfrutar de las promesas de Dios, las que Dios cada día te concede, aún las que todavía faltan por venir. Dios quiere que también tú compartas esa bendición con otros. Pero Satanás también tiene un propósito en ti, en tratar de frustrar el plan que Dios tiene para tu vida. En tratar de estorbar la obra que Dios te ha encomendado hacer. Pero los planes de Dios siempre se cumplen, aunque el maligno trate de impedir y de hacer lo que sea. Dios siempre triunfa. Amén. Dios siempre gana. Amén. Aunque el enemigo venga a tu vida con todo el ejército infernal para tratar de destruirte, los planes de Dios siempre se cumplen. Dios siempre gana. Y vemos que en la historia de Moisés hubo un plan. La madre de Moisés hizo como una especie de barcaza para poner al niño Moisés y lo puso en el río. Y su hermana estaba de lejos, ¿cómo? Mirando. Yo quiero hacerles a ustedes una pregunta. ¿Fue casualidad de que cuando la madre de Moisés puso a Moisés en el río, en esa, pudiéramos decir, en esa barcacita pequeña, que noten que el capítulo 2, versículo 3 dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y betún y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya se paró a lo lejos para ver lo que le acontecería. Pero noten que ahora el versículo 5 dice: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que lo tomase. La pregunta es: ¿fue casualidad de que en el momento en que la madre de Moisés pone a Moisés en esa barquilla y lo echa a andar río abajo, fue casualidad de que en ese momento la hija de Faraón fuese a lavarse? No. Imagínense ustedes si la hija de Faraón dice: ay, hoy tengo dolor de cabeza, no voy a ir a lavarme, me quedo aquí. Se pierde el reino. No se hubiera perdido, porque Dios siempre tiene un segundo plan. Y noten que me maravilla mucho que cuando la hija de Faraón ve a Moisés, se enterneció tanto con el niño que lo adoptó como si fuese su propio hijo.
Y no solamente lo adoptó como su propio hijo, cuando vamos a la historia, ella misma se lo dio a la madre de Moisés para que Moisés lo criara. Y Moisés aprendió de Dios por su madre. Su madre lo crió en las cosas religiosas. Le enseñó a tener temor de Dios. Moisés creció con ese temor de Dios, pero también dice el libro Patriarcas y Profetas que la madre le dijo a Moisés de que Dios lo había escogido a él para ser el libertador de su pueblo. Sin embargo, cuando nosotros vemos la vida de Moisés, ¿quién era el sustituto o el candidato perfecto para ocupar la silla del faraón cuando faraón muriera? Moisés. Moisés fue un gran estratega militar. Moisés fue criado en la cultura egipcia. De hecho, todos aquellos que iban a ocupar la silla de faraón tenían que ser entrenados en los misterios de la religión egipcia. Y dice la mensajera del Señor en el libro Patriarcas y Profetas de que Moisés rehuía porque él no quería que los sacerdotes lo entrenaran en los misterios de la religión egipcia, porque Moisés no quería perder su identidad, porque él se identificaba con el pueblo oprimido y esclavizado, no con el pueblo de Israel. Perdón, no con el pueblo de Egipto. Él se identificaba con el pueblo de Israel porque él era hebreo. Él sufría cada día ver a sus hermanos cada vez más en una cruel servidumbre. Y a pesar de que Moisés vivía en el palacio de Egipto, a pesar de que Moisés estaba rodeado con todos los deleites que había en Egipto, su corazón estaba en el pueblo de Israel, no estaba en Egipto. Moisés nunca se dejó desviar de su misión, porque su madre se lo había dicho: tú vas a ser el que vas a salvar al pueblo. Tú vas a ser el que vas a liberar al pueblo. Ahora, en la vida de Moisés no había conflicto de intereses, hermano. ¿Por qué no había conflicto de intereses? Porque Moisés nunca había perdido su identidad y Moisés sabía en quién había creído. Porque desde pequeño fue bien educado en las cosas de Dios por su madre. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará. En Egipto Moisés lo tenía todo. Pero él sabía que él pertenecía al pueblo de Dios. Y que bajo ningún concepto nadie le iba a arrebatar de su corazón esa identidad y ese sentir que él sentía por el pueblo de Israel que estaba siendo oprimido injustamente por aquellos que lo habían criado a él. Dice la mensajera del Señor en la revista Sign of the Time, leemos Sign of the Time, 19 de febrero de 1880. Moisés se había convertido en todos los sentidos en un gran hombre, como escritor, como líder militar y como filósofo. No tenía superior. El amor a la verdad y a la justicia se había convertido en la base de su carácter y había producido una firmeza de propósito sobre la que ninguna veleidad de la moda, de la opinión o de las actividades podía influir. Hermano, cuando usted realmente es un cristiano sincero, convertido al Señor, sea donde usted viva, en el país que usted viva, en el barrio que usted viva, rodeado ya sea de personas buenas o de personas malas o de personas influyentes, usted siempre va a seguir siendo la misma persona fiel a Dios si usted realmente ha sido tocado por la gracia de Cristo.
Yo no entiendo a veces cómo hay cristianos que en sus países, usted los veía muy buenos cristianos, fervorosos, fervientes, consagrados, pero cuando llegan a los Estados Unidos y ven cómo es este país, cambian por completo, hermanos. Que muchas veces decimos, pero ¿qué le pasó a él? Si él en su país, él era consagrado, él era misionero, él era aquí, él era allá, él era un hombre justo, un hombre estudioso, un hombre aquí, un hombre recto, pero cuando llegan aquí y ven el libertinaje que hay aquí en las iglesias, se dejaron llevar por la corriente del libertinaje de las iglesias. Pero noten que a pesar de que Moisés vivía en Egipto, rodeado de paganismo, rodeado de moda, rodeado de riqueza, Moisés se mantuvo firme. Al igual que Daniel. Daniel vivía en Babilonia. Los 3 amigos de Daniel vivían en Babilonia. Pero nada de eso, de lo que había en Babilonia, influyó para cambiar a Daniel, porque Daniel siguió siendo el mismo de siempre, el hombre consagrado, el hombre de Dios. No se dejó influir por las circunstancias, no cambió su fe por las circunstancias. Fue a un país extranjero, pero se mantuvo fiel a Dios en todo momento. ¿Dónde vivía Cristo? En Belén, en Nazaret. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Nazaret era un pueblo bueno? Porque cuando fueron a Felipe le dijeron, hemos hallado al Mesías, Jesús de Nazaret. ¿Qué dijo Felipe? ¿Y de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Por qué él dijo esta expresión? Porque sabía que Nazaret no era un pueblo bueno. Por eso es que él dice, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Sin embargo, Cristo nunca se dejó influenciar en el medio donde él vivía. Cristo se mantuvo inquebrantable. De la misma manera se mantuvo Moisés en Egipto, inquebrantable, siempre pensando en su pueblo, siempre pensando en la misión, siempre pensando en la manera en cómo él iba a libertar a su pueblo, cuándo Dios iba a cumplir esa promesa de libertar a su pueblo a través de él, que él había sido el escogido. La diligencia y una firme confianza en Dios marcaron su vida. ¿Qué fue lo que marcó la vida de Moisés? La diligencia y una firme confianza en Dios. Era joven y vigoroso, rebosante de energía y fuerza varonil. Había simpatizado profundamente con sus hermanos en su aflicción y su alma se había encendido con el deseo de liberarlos. Ciertamente a la sabiduría humana le parecería que estaba en todo sentido capacitado para su obra. Y yo quiero detenerme aquí. ¿Estaba capacitado Moisés humanamente para hacer la obra de liberar al pueblo de Dios? No. ¿Y saben por qué? Porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, a partir del versículo 11, capítulo 2, versículo 11 nos dice: y en aquellos días aconteció que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y vio sus cargas y vio un egipcio que hería a uno de los hebreos sus hermanos. Y miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y salió al día siguiente y viendo a 2 hebreos que reñían, dijo al que hacía la injuria: ¿por qué hieres a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esta cosa es descubierta. Y cuando Faraón escuchó esto,
procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Humanamente se creía de que Moisés estaba capacitado para liberar al pueblo, pero Moisés entendía que la manera en que él iba a liberar al pueblo era buscando una tropa de soldados e yendo en contra del Faraón, destruyendo a Faraón con todo su ejército y liberando al pueblo. Y así de esa manera liberar al pueblo de Israel. O sea, Moisés quería hacer las cosas a su manera. Y por ese acto apresurado, ¿dónde terminó Moisés? Terminó huyendo. Ahora yo pregunto, ¿esa era la manera en que Dios quería liberar al pueblo de Israel? Porque Moisés era un gran estratega militar. Y él pensaba que la única manera de liberar al pueblo de Israel, que en aquellos tiempos Egipto era la nación más poderosa en aquellos tiempos, era levantándose en contra del Faraón y de su ejército. Y mis queridos hermanos, aquí yo me detengo para decirles lo que les hablé en el tema pasado. Necesitamos aprender a esperar en Dios, pero también necesitamos dejar que Dios haga las cosas a su manera y no a la manera de nosotros. Cuando Moisés huyó de Egipto, Moisés tenía 40 años. Pero Moisés no estaba capacitado para llevar adelante la obra de liberar al pueblo de Israel, y Moisés tuvo que huir por ese acto imprudente de matar a un egipcio. Dice que cuando llegó a oído del faraón, ¿qué pensó el faraón? Matarlo. ¿Y saben por qué pensó matarlo? A pesar de que Moisés era nieto de Faraón, porque Faraón podía haberle dejado pasar por alto lo que Moisés había hecho. Moisés podía haber dicho, ay, discúlpame, fue un accidente, no lo quise matar, lo empujé y sin querer tropezó, se cayó, se dio con una piedra y se mató. ¿Y quién iba a rebatirle a Moisés de que no fue así? Siendo él el príncipe de Egipto. Siendo él el prospecto al trono del faraón. Claro que nadie iba a ir en contra de la palabra de Moisés, pero dice el deseado de todas las gentes de que Moisés huyó, porque cuando llegó a oídos del faraón, los consejeros de faraón le dijeron a faraón, este va a tomar un ejército y se va a virar en contra de nosotros y nos va a matar a todos nosotros, porque si él hizo a ese egipcio, él está esperando el momento oportuno para con el ejército cortarnos a todos la cabeza. Y por eso fue que el faraón procuró matar a Moisés, porque temía que Moisés, por el informe infundado por los consejeros del faraón, tenían miedo de que Moisés se levantara con un ejército para destruir Egipto. Pero esa no era la manera en que Dios quería liberar a su pueblo. Porque, mis queridos hermanos, cuando Dios nos escoge a nosotros para hacer una obra, no es para que nosotros hagamos la obra como nosotros queremos o entendemos. Es a la manera de Dios, porque la gloria y la honra tiene que ser para Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice, si coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo ¿para quién? Para la gloria de Dios. Entonces, por ese acto imprudente de Moisés, Dios tiene que retrasar sus planes. Dios iba a cumplir el plan de liberar al pueblo de Israel por medio de Moisés, pero ahora el plan tiene que retrasarse por culpa de Moisés. Y mis queridos hermanos, ¿cuántas veces en la vida nosotros no hemos retrasado los planes de Dios por nuestra imprudencia? Porque no hemos sabido esperar el momento correcto en que Dios nos llame, nos capacite y nos revele cuál es la obra que tenemos que hacer. Y entonces muchas veces en nuestra desesperación, Dios teniendo lindos planes para nosotros, arruinamos los planes de Dios. Supuestamente los arruinamos, pero entonces ahora Dios tiene que esperar un poco de tiempo más por causa de nuestra imprudencia, para que cuando sea el momento correcto, Él entonces vuelva a trabajar con nosotros para nosotros cumplir su propósito.
No era el propósito. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo se pasó Moisés en el desierto? Con su suegro Jetro. ¿Cuánto? ¿Lo dijiste? 40 años. Cuando Moisés salió de Egipto, ¿qué edad tenía? 40 años. Cuando en el desierto allá viviendo con Jetro su suegro, 40 años más. Cuando regresó a Egipto, ¿qué edad tenía Moisés? 80 años. Pero no era el propósito de Dios que Moisés se pasara 40 años en el desierto para después liberar al pueblo de Israel. Pero por causa de su imprudencia tuvo que hacerlo. Y Dios tuvo que esperar. De la misma manera, muchas veces Dios tiene que esperar por nosotros por causa de nuestra imprudencia. Y esperar entonces en tiempo correcto para que entonces Dios nos vuelva a usar a nosotros de la manera en que Él quiera hacerlo. Pero noten que en esta escuela, porque el desierto fue una escuela para Moisés. Y eso ustedes lo pueden leer en el libro Patriarcas y Profetas. El desierto, todo el tiempo que Moisés estuvo apacentando ovejas, fue una escuela de enseñanza porque Moisés tenía que desaprender lo que había aprendido en Egipto para aprender en la escuela de Cristo y ser capacitado por Cristo para que Él sepa trabajar como Dios quiere que nosotros trabajemos. ¿Cuántas lecciones no aprendió Moisés ahí en el desierto? Lecciones de paciencia, amor, ternura, cuidado. Porque, mis queridos hermanos, a veces la mejor escuela no es solamente la que tú vas a un aula y te enseñan. El campo es una escuela maravillosa. La vida es una escuela maravillosa. Los animales, hermanos, nos enseñan lecciones preciosas. Cuando Dios llamó a Moisés, ¿qué estaba haciendo Moisés? Cuidando ovejas. Cuidando ovejas. Estaba en el desierto. Y ese desierto para Moisés fue una escuela. Cuando Dios llamó a David, ¿dónde estaba David? ¿Y para qué Dios lo llamó? Para ser el rey de Israel. Cuando Dios llamó a Eliseo, ¿dónde estaba Eliseo? Detrás de una yunta de bueyes, arando. En el campo. Cuando fue el tiempo preciso para que Juan el Bautista predicara acerca de la venida de Cristo Jesús, ¿dónde primero estuvo Juan el Bautista aprendiendo? En el desierto. Entonces, en todo el tiempo que Moisés estuvo en ese desierto, fue una escuela para Moisés. Una escuela de enseñanza. Y Moisés tenía que aprender esas lecciones de paciencia, de amor, de bondad, de cuidado. Porque si venía algún lobo o algún animal feroz a llevarse una oveja, ahí Moisés tenía que defenderla. ¿Sí o no? Y Dios lo llamó en el preciso momento en que ¿qué? En que vio de que ya Moisés estaba listo para llevar adelante la obra, de cumplir el propósito para el cual había sido llamado. Noten que en el capítulo 3 dice, y apacentando Moisés, el versículo 1, y apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios, y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que iba a ver lo que llamó, y viendo Jehová que iba a ver
Lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Moisés fue a ver esa zarza ardiendo. Y Dios lo llamó porque Dios vio que ahora sí Moisés estaba capacitado para liderar a su pueblo. Y no solamente liderarlo, sino también libertarlo. Fue en el tiempo de Dios. Y quizás a lo mejor usted dirá, pero pastor, 40 años tuvo que esperar. Hermano, Dios sabe cuál es el tiempo exacto que usted tiene que esperar y ser capacitado para Dios usarlo a usted en su obra. Quizás para usted piense que es demasiado tiempo. Para Dios no es demasiado tiempo. Y cada uno de nosotros tenemos que estar batallando con defectos de carácter, con rasgos de carácter. Mis queridos hermanos, miren lo que dice esta otra cita de la mensajera del Señor. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 253, párrafo 4. Al dar muerte al egipcio, Moisés había caído en el mismo error que cometieron tan a menudo sus antepasados. Hacer querer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y muchas veces nosotros, por querer hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, mis queridos hermanos, muchas veces tenemos que pagar las consecuencias de nuestros propios errores. Porque cada paso en falso siempre trae consecuencias. Había intentado realizar por sí mismo lo que Dios había prometido hacer. Dios no se proponía libertar a su pueblo mediante la guerra. Y Moisés creía que sí. Como pensó Moisés, sino por su propio gran poder, para que la gloria fuese atribuida solo a él. No obstante, aún de este acto apresurado, se valió el Señor para cumplir sus propósitos. Moisés no estaba preparado para su gran obra, aún tenía que aprender la misma lección de fe que se les había enseñado a Abraham y Jacob. Es decir, a no depender para el cumplimiento de las promesas de Dios, de la fuerza y sabiduría humana, sino del poder divino. Muchas veces nosotros queremos hacer la obra de Dios, pero no estamos preparados ni capacitados para hacer la obra de Dios. Porque para hacer la obra de Dios, Dios tiene que prepararnos, Dios tiene que capacitarnos. Porque cuando vamos a hacer la obra de Dios, vamos a trabajar con personas que están quebradas, personas que están pasando por momentos de depresión, personas que están pasando por un momento que tiene pensamientos de suicidio, con personas drogadictas, con personas que vienen de matrimonios separados. Y para nosotros poder trabajar con las almas, tenemos que estar preparados, capacitados por Dios. Porque si no estamos preparados ni capacitados por Dios, Dios no nos puede usar efectivamente. Y Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros efectivamente. De tal manera que tu testimonio y tus palabras dejen un buen impacto en las personas que te están escuchando. Pero cuando tenemos rasgos de carácter que no han sido refinados ni suavizados por el amor y la gracia de Cristo, y esos rasgos de carácter muchas veces salen de nosotros, si nosotros no pulimos y trabajamos sobre esos defectos, siendo capacitados en la escuela de Cristo, hermano, no vamos a poder ser efectivos en la obra misionera. Y noten que Moisés tuvo que pasar 40 años. Y después de 40 años en el desierto, Dios lo llamó. Ahora tú sí estás preparado. Ahora tú sí estás ¿cómo? Preparado.
Y mis queridos hermanos, en el capítulo 4, de aquí viene el meollo del tema. Capítulo 4. Entonces Moisés respondió y dijo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Moisés estaba capacitado, pero Moisés no sabía cómo Dios iba a librar a Israel. Y por eso es que Dios le dice ahora: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué dice? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Imagínense ustedes que ahora Moisés iba a liberar, iba a ir a Egipto a presentarse delante del faraón para que liberara ¿a quién? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Pero Moisés tenía que ir a Egipto ¿en nombre de quién? Dice el versículo 14 del capítulo 3. Y respondió y dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me he enviado a ustedes. Moisés tenía que ir a Egipto ¿en el nombre de quién? En el nombre de Dios. Hermano, cada día cuando usted se levante y salga a enfrentar las tareas de ese día, usted salga en el nombre de Dios. Amén. Encomiéndese a Dios. Amén. No salga de su casa sin antes orar. Aunque por muy apurado que usted esté, que le haya cogido tarde para el trabajo, si usted va tarde para el trabajo, el apuro no le va a hacer llegar temprano. Ore primero y salga en el nombre de Dios. Amén. Salga en el nombre yo soy, porque Dios le dijo a Moisés: tú te vas a presentar a los hijos de Israel y vas a decir: el yo soy me ha enviado. Porque en el nombre de Cristo, hermano, hay poder. Y como en el nombre de Cristo hay poder, cada día necesitamos gracia extra y poder en el nombre de Cristo Jesús para enfrentarnos las tareas de ese día, pero no solamente enfrentarnos las tareas de ese día cuando nos levantamos por la mañana, sino también enfrentarnos a las huestes malignas de Satanás, que cada día, a toda hora, buscan la manera de tentarnos, de ponernos trampa, de hacernos caer, de destruir nuestras vidas. Pero cuando usted se levante por la mañana, levántese en el nombre de Dios. Amén. Salga en el nombre de Dios. Trabaje en el nombre de Dios. Y cuando usted termine de trabajar, que regrese para la casa, regrese en el nombre de Dios. Amén. Necesitamos depender más del poder de Dios y menos de la sabiduría humana y menos de la fuerza humana. Cuando Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Suficiente. Tú no necesitas más nada. Tú no necesitas un ejército de hombres bien armados y preparados para ir a liberar a mi pueblo. Esta sencilla vara, verás cuán grandes cosas vas a hacer. Mis queridos hermanos, en esta mañana Dios te está diciendo a ti que tú tienes en tu mano. Y antes de empezar el tema, yo hice esta pregunta: ¿por qué? Porque muchas veces me he encontrado con hermanos que me escriben de otros países interesados en hacer la obra de Dios. Pero son hermanos que cuando me hablan, primero ellos necesitan tener las condiciones para hacer la obra de Dios. Y a veces me escriben y me dicen: ay, pastor, mire, ve, si entre los hermanos, si entre las iglesias usted me puede ayudar, porque yo quiero hacer la obra de Dios, quiero trabajar para Dios, pero pastor, necesito un laptop, pastor, necesito un proyector, pastor, necesito dinero, pastor, necesito banco, pastor, necesito...
Y yo muchas veces le he dicho, hermano, con lo que usted tenga, en el nombre de Dios, comience. No espera tener las condiciones para hacer la obra de Dios, para predicar el evangelio. Comience. Y cuando usted vaya comenzando, cuando usted comience y empieza a hacer la obra de Dios, Dios se va a encargar de sus dificultades, pero Dios lo va a bendecir y va a añadir lo que usted vaya necesitando a medida que usted vaya prosperando en la obra de Dios. Moisés lo único que tenía en la mano era una vara. Pero con esa simple vara hizo grandes milagros. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, por ejemplo, vamos a buscar ahí en la palabra de Dios, Éxodo 7:20. Miren, Éxodo 7:20 dice: y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, ¿qué fue lo que alzó? La vara. Golpeó las aguas que habían en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron ¿en qué? En sangre. Éxodo 8:6 dice: entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Dice el versículo 5. El versículo 5 dice: y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y miren lo que dice el mismo capítulo 8, versículo 17. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojo, así en los hombres como en las bestias. Con esa vara, mis queridos hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, Moisés y Aarón hicieron venir las plagas sobre Egipto, 10 plagas que devastaron completamente Egipto entero. No necesitaron un ejército de hombres, porque ellos sabían quién era el que estaba con ellos. El gran Jehová de los ejércitos. Y noten que con la vara tocaron el agua de los ríos, se convirtió en sangre. Tocaron de nuevo el río y vinieron ranas. Con la vara tocaron el río, no, vinieron ranas. Después con la vara tocaron el polvo de la tierra y el polvo se convirtió piojo. Pero cuando ellos estaban frente al Mar Rojo y el pueblo de Egipto estaba atrás, y Dios se había puesto entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto, dice que había una columna de fuego para que los egipcios no pasaran y destruyeran al pueblo. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Extiende tu mano con la vara y dile a las aguas que se dividan. Porque, mis queridos hermanos, no es lo mucho o lo poco lo que vale delante de Dios para hacer la obra de Dios, sino la bendición de Dios es lo que vale. Cuando Cristo le dijo a sus discípulos, había una gran multitud de 5,000 personas, y Cristo dijo, denle de vosotros de comer. Ay, Señor, pero no tenemos nada. Y de pronto apareció el niño, no, tenemos 5 panes y 2 pescados. ¿Y qué hizo el Señor? Los tomó, oró, y eso fue suficiente. Eso fue suficiente, mis queridos hermanos, para que 5,000 personas fuesen alimentadas. Porque no es lo mucho o lo poco, sino es la bendición de Dios. Porque con mucho o con poco, si tú tienes la bendición de Dios, Dios te va a bendecir y esa bendición se va a multiplicar. Moisés tenía una simple vara, pero Moisés fue a Egipto en el nombre del gran yo soy. Y mis queridos hermanos, cuando nosotros vamos a hacer la obra de Dios, mis queridos hermanos, no importa si usted tiene las condiciones o no tiene las condiciones, lo que usted más importante debe de tener es la palabra de Dios. Amén. Amén.
No, que pastor, quiero formar una iglesia, necesito que me mande dinero porque necesito ya rentar un local, tener silla, tener audio, tener de todo. Hermano, cuando los discípulos llenos del Espíritu Santo recibieron el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, ¿tenían condiciones ellos? No tenían nada materialmente, pero espiritualmente estaban llenos de la presencia de Dios, estaban llenos del poder de Dios. Y cuando salieron después que recibieron el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que pasó? Grandes multitudes se añadían, pero a medida que esas grandes multitudes se añadían, también Dios iba multiplicando las bendiciones de tal manera que dice el libro de Hechos de los Apóstoles que las personas, mis queridos hermanos, vendían sus casas, vendían todo y el dinero lo ponían a los pies de los discípulos para que los discípulos administraran el dinero para la obra, para la causa de Dios. Porque cuando usted sale en el nombre de Dios a hacer la obra de Dios, Dios le va a dar gracia a usted. Dios le va a dar gracia a usted. ¿Qué tú tienes en tu mano? Ay, pastor, no tengo nada. Sí, tú tienes la palabra de Dios y en el nombre de Dios sal. Hay pastores que necesitan una computadora para predicar. Los apóstoles no tenían computadora. Pastor, que necesita un proyector y una pantalla grande para proyectar los signos. Los apóstoles no tenían proyector ni tenían pantalla, pero tenían a Dios en sus corazones y cantaban con gozo y alegría en sus corazones. Avance sin temor en el nombre de Dios. Que lo demás Dios lo va a poner, Dios lo va a multiplicar. Dios va a suplir a medida que usted vaya avanzando, lo que usted vaya necesitando. Dios se lo va a suplir. Amén. ¿Alguien se acuerda dónde nació esta iglesia? ¿Dónde comenzamos? En la casa de Rosario. ¿En la casa de Rosario dónde estábamos? El parque. En un parque. ¿Y del parque a dónde brincamos? Donde Rose. A casa de Rosario. ¿Y de casa de Rosario? Estamos aquí. Cuando comenzamos, teníamos todas las cosas, teníamos todo, no teníamos nada. Pero teníamos la disposición de reunirnos como grupo y de adorar a Dios, de reunirnos como iglesia. Y hoy Dios nos ha bendecido. Tenemos templo, tenemos banco, tenemos audio, tenemos pantalla, tenemos computador. Y hemos visto cómo la mano de Dios ha estado sobre nosotros. Porque cuando en el nombre de Dios usted avanza, aunque usted no tenga nada, usted avanza por fe, porque por fe Dios a usted le va a ir supliendo lo que usted necesita. Amén. Mis queridos hermanos, hoy más que nunca nosotros debemos de entender que esta obra no depende del intelecto, tanto del intelecto humano como del esfuerzo humano, aunque sí necesitamos disposición para la obra de Dios. Esta obra, el éxito, depende más de una sola persona. Miren lo que dice este versículo de Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. Nunca, mis queridos hermanos, se olviden de este versículo. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y hoy más que nunca, mis queridos hermanos, necesitamos el Espíritu de Dios. Porque noten que aún todavía falta una última proclamación, el fuerte pregón. Pero antes de nosotros dar el fuerte pregón, mis queridos hermanos, Dios necesita capacitarnos. Dios necesita seguir trabajando en nosotros, porque aquellos que van a dar el fuerte pregón van a ser personas llenas del Espíritu Santo, pero semejantes a Cristo Jesús. Y estas personas llenas del Espíritu Santo, semejantes a Cristo Jesús, son los instrumentos que Dios va a usar para hacer un gran impacto evangelístico en el tiempo final. Ustedes nunca se han preguntado por qué los 12 apóstoles, cuando estaban con Cristo, como que no
Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, ustedes ven que Cristo andaba con los 12 apóstoles. Pero el impacto evangelístico no fue tan mayor, no fue de tan grande impacto hasta que ellos no subieron al aposento alto y resolvieron todas sus diferencias y se arrepintieron de todo corazón y se vaciaron de todo orgullo y se vaciaron de toda controversia, a ver quién iba a ser el primero, quién iba a ser el segundo, quién iba a ser el tercero, y hasta que ellos no refinaron esas, pudiéramos decir, esas características que ellos tenían, como Pedro, que era impetuoso, como Juan, que era el hijo del trueno, hasta que ellos no fueron transformados en ese aposento alto, y después que pidieron perdón y todo, que se arrepintieron de todo corazón, Dios los bendijo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue derramado, y cuando salieron de ahí, ¿cómo fue el impacto evangelístico? Fue grande. La pregunta es, ¿y por qué anteriormente al aposento alto los discípulos no tuvieron ese impacto evangelístico? Todavía seguían siendo carnales. Exactamente. Porque no habían sido transformados por la gracia de Cristo. Cristo tuvo que seguir trabajando con los discípulos durante 3 años y medio para que ellos fuesen tocados por la gracia, fuesen suavizados. Y noten que cuando andaban con Cristo no tenían los resultados evangelísticos eran nulos. Pero cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, sus vidas no fueron iguales, fueron diferentes. Eran otras personas completamente diferentes. De la misma manera en que Dios necesitó capacitar a Moisés en el desierto durante 40 años. Noten que después, cuando Dios lo llama del desierto y Moisés vuelve a Egipto y libera al pueblo y todo, cuando Moisés muere, dice la inspiración de que Moisés era, ¿qué cosa? El hombre más manso de toda la tierra. Pero también la inspiración dice que no hubo otro hombre como Moisés que hablara cara a cara con Dios. ¿Y por qué, mis queridos hermanos, Moisés hablaba cara a cara con Dios? ¿Por qué? ¿Cómo Moisés podía hablar cara a cara con Dios? Porque Moisés fue transformado, mis queridos hermanos. Y al Moisés ser transformado, Moisés podía hablar cara a cara con Dios. Moisés no necesitaba de un velo para hablar con Dios cara a cara. Noten que Deuteronomio 33 dice, miren lo que dice Deuteronomio 33. Dice, a partir del versículo 10 dice, y nunca más, hablando después que Moisés falleció, dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Y miren cómo dice, a quien haya conocido Jehová cara a cara, en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en toda aquella mano poderosa y en todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Moisés era un gran hombre de Dios. Pero para Moisés poder ser utilizado por Dios, Moisés tenía que aprender en la escuela de Cristo para poder llevar adelante la obra. De la misma manera, mis queridos hermanos, si nosotros queremos participar en el fuerte pregón final, tenemos que ser transformados por Cristo
para que Cristo nos utilice, porque en el tiempo final, ante el mundo entero, nosotros vamos a revelar a través de nuestro carácter la gloria de Dios. Vamos a revelar la gloria de Dios. ¿Y cómo yo puedo revelar la gloria de Dios si todavía sigo haciendo lo que le desagrada a Dios? No. Tengo que yo hacer arreglos, arrepentirme, buscar a Dios de todo corazón, humillarme para que Dios me conceda el Espíritu Santo. Si los apóstoles no hubiesen hecho esto, los apóstoles no hubiesen recibido el Espíritu Santo y mucho menos hubiesen sido efectivos en la obra evangelística. No hubieran sido efectivos en la obra evangelística. Y mis queridos hermanos, Dios hoy cuenta con nosotros. Dios hoy cuenta contigo, Dios hoy cuenta conmigo. No significa que ahora yo no voy a hacer la obra evangelística porque no estoy preparado, porque aún todavía tengo defectos de carácter, porque aún todavía no he abandonado las cosas que desagradan a Dios. No. Debemos de seguir haciendo la obra evangelística, seguir predicando, pero a su tiempo. Cuando nosotros recibamos el Espíritu Santo, muchas veces nosotros cuando hacemos la obra evangelística repartimos tratados, le hablamos a la gente, las personas como que no tienen interés en venir a los pies de Cristo. Es como que parece que la obra que estamos haciendo es en vano. Porque vemos que las iglesias no crecen, las personas no quieren acercarse a Cristo. Y aunque usted parezca que la obra es en vano, mis queridos hermanos, la obra no es en vano. ¿Sabe por qué la obra no es en vano? Porque en el tiempo final, cuando el Espíritu Santo sea derramado, muchas de esas personas que nosotros hicimos contacto con ellos, que les repartimos libros, que les hablamos de Cristo, ellos van a venir a los pies de Cristo. Pero cuando vean en nosotros es que realmente Cristo vive en nosotros. Entonces ahí van a ser convencidos. Noten que durante 3 años y medio Cristo hizo junto con los apóstoles evangelismo en todo el pueblo de Israel. Predicando el evangelio todo. Pero cuando los apóstoles recibieron el poder del Espíritu Santo, ya esa semilla que ellos habían sembrado anteriormente, ahora lo que tenían que hacer era ¿qué cosa? Recogerla. Porque ya la semilla había sido sembrada. Pero una vez que recibieron el poder del Espíritu Santo, la iglesia apostólica fue una iglesia que salió para triunfar. Y por donde quiera que iban, plantaban el estandarte de Cristo. Las personas se convertían. Grandes señales y prodigios eran hechos a través de los discípulos de Cristo. Así va a ser en el tiempo final, mis queridos hermanos. Amén. En el tiempo final, Dios nos va a usar a todos nosotros. Una vez más, cuando el Espíritu Santo se derrame en la lluvia tardía, van a haber señales, van a haber prodigios, van a haber milagros que Dios va a hacer a través de nosotros. Pero nosotros tenemos que estar plenamente convertidos a Cristo, entregados completamente a Cristo, para que el Espíritu Santo pueda usarnos. Porque noten que la última generación que va a dar el fuerte pregón y va a recibir el sello de Dios, tiene que ser una generación que por la gracia y la fe de nuestro Señor Jesucristo haya vencido el pecado. Amén. Por la gracia y ¿qué? Por la gracia y el poder de Cristo haya vencido el pecado, una vez que Cristo concluya su ministerio en el santuario celestial y que ya haya borrado todos los pecados del santuario. En el pueblo de Dios aquí en la tierra no puede haber ningún pecado. El pecado no puede ser algo deseoso en nosotros. No podemos tener gusto por el pecado. Vamos a ser santos de Dios sin pecado alguno, porque lo habremos vencido por la gracia de Cristo. Entonces ahí sí vamos a ser instrumentos poderosos. Y verán cómo las iglesias se van a llenar hasta el punto tal que las personas no van a caber. Porque Dios nos va a usar poderosamente con su Espíritu Santo.
Mis queridos hermanos, ¿qué tienes en tu mano? Con lo que tú tengas a la mano, ponlo en las manos de Dios y Dios va a bendecir. Y sigamos hacia adelante confiando, trabajando para el Señor en la misión. Pastor, quiero hacer un ministerio donde quiero darle comida a unos pobrecitos que vi en un lugar allí, unas personas, unos hombres. Pero pastor, necesito una cocina, necesito una cazuela, necesito un lugar para cocinar, necesito 40 cocineras. Hermano, con lo que usted tenga, si usted tenga una cazuela, hermano, empiece con una cazuela. Y Dios va a seguir añadiendo. Y Dios va a multiplicar bendición. Porque lo importante no es lo mucho o lo poco. No ponga condiciones. En el nombre de Cristo Jesús salga como Moisés, que Dios le dio a Moisés. Así dirás a los hijos de Israel, el gran yo soy me ha enviado. En el nombre de Cristo Jesús, avanza por fe y verás como Dios te va a abrir las puertas y te va a abrir los caminos y va a bendecir tu ministerio y la obra que tú estás haciendo para Él. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor les guarde, es mi sincero deseo, y permita a Dios que nosotros, con lo que tengamos, nos pongamos al servicio de Él, de predicar el Evangelio. Este mundo necesita de Cristo Jesús. Necesita ser advertido antes que la gracia se cierre. Necesita ser advertido antes que Cristo cierre las puertas del santuario celestial. Necesita ser advertido de que Cristo viene pronto y de que Cristo hoy está esperando a cada pecador que vaya a Él, que Cristo lo recibe con los brazos abiertos. No importa lo que hayas hecho, no importa cómo haya sido tu vida. Cristo te ama tal y como tú eres. Cristo quiere trabajar en tu vida para hacer de ti una joya valiosa. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor les guarde. Y ahora todos puestos de pie, con gozo y alegría en nuestros corazones, después de haber recibido este poderoso mensaje de Dios, vamos a cantar el himno final.